Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Seguimos hablando de cálculo integral. En este video hablaremos del teorema de Fubini. El teorema de Fubini nos ayuda a invertir el orden de integración de integrales múltiples. Es decir, por ejemplo en R2 a veces queremos integrar de x de y otras veces queremos integrar de y de x, y el teorema de Fubini nos ayuda a ordenar esta idea. Entonces consideremos R1 un subconjunto de Rn y R2 un subconjunto de Rm, y definimos R como R1 cruz R2, que está contenido en Rn más m. Y f, una función definida desde este rectángulo de R en los reales, integrable, de manera tal que la función que manda un x en R1 a la integral sobre R2 de f de x y de y, y la función que toma un y en R2 y lo manda a la integral sobre R1 de f de xy de x, es también definida y son integrables, y por lo tanto la integral sobre todo el rectángulo será igual a la integral sobre R1 de la integral sobre R2 de f de x de y de x, y también igual a la integral sobre R2 de la integral sobre R1 de f de xy de x por dy. Entonces, veamos el siguiente ejemplo para poder entender lo que dice el teorema. Y tenemos aquí la integral desde 0,1 de la integral de 0 hasta raíz de x, de f de xy, de y de x, y queremos cambiar el orden de integración. Entonces, lo primero que observamos es la gráfica. El dominio de integración aquí, si miramos esta parte, nos dice que x varía entre 0 y 1 e y varía entre 0 y raíz de x. Por lo tanto, para un x fijo entre 0 y 1, y varía entre 0 y la gráfica de raíz de x. Si nosotros queremos cambiar el orden de integración, entonces y variará entre 0 y 1, aquí, y luego para un y fijo, x va a variar entre la función y cuadrado y la función 1. Entonces tenemos que para un y fijo entre 0 y 1, como dijimos antes, se tiene que x va a variar entre y cuadrado y 1, y por lo tanto estas dos integrales que aparecen aquí son iguales. Cambiemos ahora el orden de integración para esta integral. La integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 y x, de f de xy, de y de x, más la integral entre 1 y 2, de la integral entre 0 y 2 menos x, de f de xy, de y de x. Si se fijan, x en la primera integral está variando entre 0 y 1, y luego en la segunda integral está variando entre 1 y 2. Por lo tanto, en realidad x varía entre 0 y 2. Pero la y para x entre 0 y 1 varía entre 0 y x, y para x entre 1 y 2 varía entre 0 y 2 menos x. Entonces la gráfica que tenemos aquí es la siguiente. Para x entre 0 y 1, y variará entre el 0 y la recta y igual x, y para x entre 1 y 2, y variará entre 0 y la gráfica de y igual 2 menos x. Por lo tanto, si queremos cambiar el orden de integración, entonces tomamos un y fijo entre 0 y 1, y este y variará entre los puntos A y B. Es decir, variará entre... si tomamos un y fijo entre 0 y 1, el valor de x variará entre y el correspondiente despeje de aquí, de y igual 2 menos x. Es decir, x será igual a 2 menos y. Y por lo tanto, para el cambio de orden, tenemos que para y entre 0 y 1, x variará entre 2 y 2 menos y, como dijimos antes, de f de x de y. Es decir, hemos cambiado el orden de integración de del problema. Calculemos ahora la integral entre 0 y raíz cúbica de 2, de la integral entre x cubo y 2, de x a la quinta coseno de y cubo, de y de x. Como tenemos que integrar primero respecto de y, esta x de aquí, x a la quinta, es constante, y por lo tanto buscamos la primitiva de coseno de y cubo. Y la primitiva de coseno de y cubo no es determinable algebraicamente, y por lo tanto lo que tenemos que hacer en este ejercicio es cambiar el orden de integración para ver si se facilita el problema. Entonces notemos que el dominio de integración son todos los puntos x y en R2, tal que x varía entre 0 y raíz cúbica de 2, y la y varía entre x cubo y 2. Entonces observamos la gráfica, aquí tenemos la función y igual a x cubo, la función que también se puede escribir como x igual a y elevado a un tercio, y tenemos la recta y igual 2, y aquí no me lo muestra la gráfica, pero
este x que está aquí abajo, justo debajo del punto de intersección de las dos gráficas, es raíz cúbica de 2. Entonces, para un y fijo, para y variando entre 0 y 2, para un y fijo tendremos que x varía entre 0 y i elevado a un tercio. Por lo tanto, podemos remirar esta región de integración como todos los puntos de x, y en R2, tal que y varía entre 0 y 2 y x varía entre 0 y la raíz cúbica de i. Por lo tanto, es posible hacer la integral original igual a la integral donde y varía entre 0 y 2 y x varía entre 0 y raíz cúbica de i. Integramos primero respecto de x, aquí en el coseno no aparece x, así que solo integramos x a la quinta, la integral de x a la quinta es x a la sexta sextos, evaluamos entre x igual 0 y x igual raíz cúbica de i, y obtenemos un sexto de la integral entre 0 y 2 de i cuadrado coseno de i cubo de i, y aquí es mucho más fácil porque si usamos una sustitución u igual i cubo, entonces tenemos aquí i cuadrado, que en realidad lo que necesitamos es 3i cuadrado, pero es fácil hacer aparecer el 3. De hecho aquí aparece el 3. Y por lo tanto la integral es seno de i cubo tercios. Evaluando entre 0 y 2 tenemos seno de 8 partido por 18. Calculemos ahora la integral sobre el dominio R de la función seno de i cubo, donde R es el conjunto de los x entre 0 y a cuadrado y raíz de x menor o igual que y menor o igual que a. Notemos primero que todo que la región de integración viene dada por esta gráfica de aquí. Aquí está la función y igual raíz de x, aquí está la recta y igual a, y la región de integración es la que está achurada. Entonces escribimos la integral de a igual a de i de x, y primero deberíamos calcular la primitiva de seno de i, pero esa función no tiene primitiva algebraica, por lo que debemos cambiar el orden de integración y escribir la integral entre 0 y a de la integral entre 0 e i cuadrado de seno de i cubo de x de i. Entonces integramos primero respecto de x. Al integrar primero respecto de x, como la x no aparece explícitamente, entonces será i cuadrado menos 0, o sea, i cuadrado, y aquí de nuevo tenemos la regla de la cadena que nos ayuda a calcular la integral, y por lo tanto tenemos 1 menos coseno de a cubo tercios. Calcule ahora la integral entre 0 y 2 veces la raíz cuadrada del logaritmo natural de 3, de la integral entre i medios y la raíz del logaritmo natural de 3, de la función e elevado a x cuadrado de x de y. Otra vez, la función e elevado a x cuadrado respecto de x no tiene una primitiva algebraica, y por lo tanto nuestra técnica será cambiar el orden de integración. Notemos que el dominio es este triángulo de aquí. Para i entre 0 y 2 veces la raíz del logaritmo natural de 3, la x variará entre i medios y la recta x igual logaritmo natural de 3, raíz del logaritmo natural de 3. Y por lo tanto, cambiar el orden de integración, significa que x va a variar entre 0 y la raíz del logaritmo natural de 3, y la y va a variar entre 0 y 2x. Como y no aparece en el integrando, entonces la integral de e elevado a x cuadrado respecto de y es y veces e elevado a 2x, e elevado a x cuadrado. Por lo tanto tenemos 2x por e elevado a x cuadrado, la regla de la cadena hace su trabajo, y tenemos que el resultado es 2. Eso es todo por este video, y nos vemos en un próximo video del curso del cálculo 2. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.